El tema que vamos a revisar hoy es reacción química. Una reacción química ocurre cuando una o más sustancias se transforman en una u otras distintas a las originales. Las sustancias iniciales, es decir, las que se transforman, reciben el nombre de reactivos o reactantes. ¿Sí? Entonces, los reactivos son las sustancias iniciales. Las sustancias que se obtienen como resultado se llaman productos. Entonces, los productos son el resultado, las sustancias que se obtienen como resultado. Para que ocurra una reacción química, deben entrar en contacto los reactivos. Y cuando entran en contacto estos reactivos, las partículas rompen sus enlaces y chocan entre sí. Y se reordenan formando nuevos enlaces entre ellas y así se obtienen nuevas sustancias. Por ejemplo, yo tengo una molécula de hidrógeno. Es una molécula porque son dos átomos juntos. Tengo aquí otra molécula de hidrógeno. Y se van a mezclar con una molécula de oxígeno. ¿Sí? Entonces, este es hidrógeno. Este también de abajo. Y este de aquí es oxígeno. Cuando entran en contacto estos reactivos, que son el hidrógeno y el oxígeno, se produce una reacción química, que quiere decir que estos átomos se van a separar, van a romper sus enlaces. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4 átomos de hidrógeno. 1, 2, 3, 4. Se separan porque se rompen sus enlaces. Y tengo 2 oxígenos. 1, 2. Sí, entonces estos átomos se separan, rompen sus enlaces y se reordenan formando nuevos enlaces. Entonces se van a ordenar ahora de diferente manera. Me queda un hidrógeno con un oxígeno y con otro hidrógeno y me queda abajo un hidrógeno con otro oxígeno y otro hidrógeno. Entonces aquí, como tengo dos hidrógenos, que son los blancos, y un oxígeno, que es el que está relleno, tengo H2O. Entonces, esta es una molécula de agua y aquí tengo otra molécula de agua. Entonces aquí ocurrió una reacción química. Tengo mis reactivos, que son el hidrógeno y el oxígeno, y tengo mi producto, que es el agua, ¿sí? Y aquí ocurrió mi reacción química, ¿ok? Entonces, esa es una reacción química. Esta reacción química se puede representar mediante una ecuación química. Una ecuación química es utilizar símbolos, los símbolos de los elementos, para poder expresar mi reacción química, ¿sí? Entonces, esa misma reacción la vamos a expresar. Dijimos que teníamos hidrógeno y que teníamos oxígeno, ¿sí? Y ocurrió la reacción química y se dio como producto agua, ¿sí? Entonces aquí, siempre en una reacción química se produce o se libera energía. Entonces va a ser agua y energía. Esta es mi ecuación química con palabras, ¿sí? Pero vamos a hacerla ya con los símbolos como debe de ir. Dice, tengo hidrógeno, el hidrógeno es la H. Recuerden que yo tenía una molécula. Una molécula de hidrógeno se pone H2 porque son dos átomos juntos. Pero de yo tenía dos moléculas de hidrógeno, ¿sí? Entonces, aquí tengo una molécula de hidrógeno. Luego tengo una molécula de oxígeno, ¿sí? Que eran los que estaban rellenos. Y se va a producir agua, que era H2O y energía. ¿Ok? Entonces, tengo que identificar las sustancias que inician la reacción química. Recuerden que se llaman reactivos.
o reactantes. Y las sustancias que se producen o resultan de una reacción química se llaman productos. ¿Ok? Entonces, esa es una ecuación química. Ahora, tengo que saber cómo se leen. El signo más, que es el que está aquí, cuando está entre los reactivos, se lee como reacciona con. Pero este signo más, cuando está en los productos, como aquí, se lee como I. ¿Sí? La flecha se lee como se produce. Entonces ahora tengo que ver cómo se va a leer esta ecuación química. La voy a escribir. Entonces dice, una molécula de hidrógeno reacciona con, porque es el signo más, reacciona con una molécula de oxígeno la flecha significa se produce, H2O es agua, y el signo de más significa I, energía. ¿Sí? Entonces, el signo de más cuando está entre los reactivos se lee como reacciona con, pero cuando está entre los productos se lee como I. ¿Sí? Ahora, esta ecuación no cumple con la ley de la conservación de la materia. ¿Qué dice esa ley? Voy a borrar esto un poquito para tener espacio. Recuerden que la ley de la conservación de la energía y de la materia y la energía la propuso Lavoisier. Entonces, esa ley dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cómo la puedo aplicar a mis ecuaciones químicas? Quiere decir que lo que hay de un lado de la ecuación en los reactivos debe ser la misma cantidad que hay en los productos. Vamos a hacer nuestra ecuación. Dice, tenía el hidrógeno y el oxígeno. Se produce agua y energía. ¿Sí? Entonces aquí, para que se cumpla esta ley de la conservación de la materia, lo que tengo que hacer es balancearla. Primero tengo que identificar los átomos que forman parte de esta ecuación química. Entonces aquí tengo hidrógeno, lo voy a poner aquí. Aquí tengo oxígeno, lo voy a poner aquí. Ya no tengo ningún otro elemento, ¿sí? Eso es lo único que tengo en esta ecuación. Ahora, ¿cuántos átomos tengo de hidrógeno? Tengo 2. ¿Cuántos átomos tengo de hidrógeno aquí? Tengo 2, ¿sí? Ahora, ¿cuántos átomos tengo de oxígeno en el lado de los reactivos? Tengo 2. Después de la flecha son los productos. ¿Cuántos tengo aquí? En química, los subíndices indican el número de átomos. Si no tengo un subíndice, como aquí en el oxígeno, significa 1. Entonces tengo un solo átomo de oxígeno. Esta ecuación no está balanceada porque dice que tengo 2 átomos en los reactivos y uno solo en el producto. Entonces quiere decir que se me desapareció un átomo. Pero Lavoisier dice que no se puede desaparecer ni aparecer de la nada. Entonces lo tengo que balancear. Para balancearlo voy a utilizar coeficientes. Los coeficientes son números que se pueden poner antes o a la izquierda de cada fórmula, ¿sí? Entonces voy a poner mis coeficientes. Como aquí solo tengo un átomo de oxígeno, tengo que buscar un número que yo ponga aquí y multiplicado por el 1 me dé 2, que va a ser 2. Pero este 2 involucra a todos los elementos de esa fórmula. Involucra al hidrógeno e involucra al oxígeno. Entonces multiplico 2 por 2 son 4 hidrógenos. Y 2 por 1
son 2 oxígenos, ¿sí? Ahora tengo 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Ya tengo balanceado el oxígeno, pero se me desbalanceó el hidrógeno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar un número que voy a poner aquí, que multiplicado por este 2 me dé los 4, que también es 2. 2 por 2, 4 hidrógenos. Este ya no afecta al otro oxígeno porque hay un signo de más antes, ¿sí? Entonces ya no lo puede afectar. Aquí en este caso ya tenemos, ahora sí ya se cumple la ley de la conservación de la materia. Tengo 4 hidrógenos en los reactivos, 4 hidrógenos en los productos, 2 oxígenos en los reactivos, 2 oxígenos en los productos. Esta ecuación ya está balanceada. Entonces me queda mi ecuación ya final. ¿Sí? Esta ya está balanceada. Entonces vamos a ver si es verdad. Dice, recuerden que esto es una molécula. Entonces tengo una molécula, no, lo voy a poner sin rellenar. Una molécula de hidrógeno, pero este me dice que son 2. Entonces otra molécula de hidrógeno. Esos son los hidrógenos. Y se va a mezclar con una molécula de oxígeno. Se va a producir 2 moléculas de agua. Entonces, si ven, tengo 2 oxígenos aquí, 2 oxígenos acá. 1, 2, 3, 4 hidrógenos, 1, 2, 3, 4 hidrógenos, ¿sí? Y eso quiere decir que la ecuación ya está balanceada. Más adelante vamos a ir haciendo más ejercicios, ¿de acuerdo? Hasta luego.